Extractos de Historia de la Revolución Francesa de Pedro Kropotkin. Capítulo 6. Necesidad de los Estados Generales. Era evidente que el régimen del gobierno irresponsable de la corte no podía durar más. La miseria en los campos iba en aumento y cada año se hacía más difícil cobrar los impuestos y forzar al mismo tiempo al campesino a pagar a los señores sus tributos y al gobierno provincial sus numerosos servicios personales. Solo los impuestos se comían más de la mitad y frecuentemente más de las 2/3 partes de lo que el campesino podía ganar en el curso del año. El estado normal de los campos había llegado a ser la mendicidad o el motín. Además, ya no era solo el campesino quien protestaba y se rebelaba, también la burguesía expresaba su descontento en alta voz. Aprovechaba, sin duda, la pobreza de los campesinos para alistarlos en la industria, y también la inmoralidad de la administración y el desorden de la hacienda para apoderarse de toda suerte de monopolios y enriquecerse por los préstamos al Estado. Pero no bastaba eso a la burguesía. Durante algún tiempo pudo acomodarse bien al despotismo real del gobierno y de la corte. Sin embargo, llegó un momento en que comenzó a temer por sus monopolios, por su dinero prestado al Estado, por las propiedades territoriales que había adquirido, por las industrias que había fundado, y entonces favoreció al pueblo en sus motines para quebrantar el gobierno de la corte y fundar su poder político propio. Las asambleas provinciales se vieron obligadas a discutir los más arduos problemas y a poner al descubierto las repugnantes llagas del poder ilimitado de la monarquía. Y como las discusiones sobre tales asuntos se esparcieron hasta los caseríos y aldeas, contribuyeron sin duda poderosamente a la caída del antiguo régimen. A cada instante podía presentarse la bancarrota del Estado, bancarrota que a la sazón la burguesía, interesada como prestamista, quería impedir a toda costa. Y con todo eso, el pueblo estaba tan empobrecido que no podía ya pagar ningún impuesto. No pagaba, pues, y se rebelaba. En cuanto al clero y la nobleza, se negaban en absoluto a sacrificar algo en interés del Estado. La rebelión de los campos en tales condiciones hacía avanzar la revolución a grandes pasos. Una asamblea de notables era precisamente lo que no debía hacerse en aquel momento, porque era el semirrecurso que, por un lado, hacía inevitable la convocatoria de una asamblea nacional y, por otro, inspiraba desconfianza contra la corte y odio contra los dos órdenes privilegiados, la nobleza y el clero. Se supo, en efecto, que la deuda nacional llegaba a 1.646 millones, cifra espantosa en aquella época, y que el déficit anual subía a 140, y esto en un país arruinado como lo estaba Francia. Luis XVI se vio obligado a convocar al fin los Estados Generales. La oposición de la corte a la convocatoria de una representación nacional fue absolutamente vana. El 5 de mayo, los Estados Generales se reunían en Versalles.